Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Ya estamos aquí. Empezaremos ahora. Tenemos una horita para que os cuente toda mi charla. Al final de la sesión dejaré unos 10 minutos o así para preguntas. Podéis ir escribiéndolos aquí al lado en el chat. Podéis ir haciendo las preguntas que os surjan o lo que sea. Y nada, Aina, que está detrás entre bambalinas, las va a ir recogiendo y al final de la sesión pues lo haremos. Bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que estoy asombrada de la gente que se ha apuntado, lo que es muy, muy buena señal para nuestra disciplina. Quiere decir que está... ¿no? Importa el UX Writing, que importa el contenido y ya se sabe que es algo fundamental, ¿no? Para la experiencia. Así que bueno, empezamos. Me voy a presentar primero. Bueno, yo me llamo Elena Feliu, soy cofundadora de Do It Studio. Voy a compartir mi presentación para que podáis tomar nota de lo que haga falta. Aquí vamos. Soy cofundadora de Do It Studio. Do It Studio somos un estudio digital en Barcelona y en Utrecht también, y nos dedicamos al contenido en digital, ¿no? Solo hacemos contenido. Tenemos dos secciones, una es UX Writing y la otra es Copywriting y bueno, ahora somos unas 20 personas, tenemos clientes muy variopintos y un poco lo que os quiero contar hoy es nuestra experiencia en ello. Si por lo que sea luego tenéis, las preguntas no surgen ahora o surgen después, escribirme sin problemas a elena@doitestudio.com, por Twitter, lo que sea. Estamos digitalizadas, así que me podéis encontrar fácilmente. Aparte de ser cofundadora de Duit, soy profesora de la asignatura de contenido, de estrategia de contenido del máster online en diseño de experiencia de usuario de Shifta, que es el que promociona este webinar, así que gracias. Me están diciendo que se corta un poco, se os corta, ¿no? En principio hemos hecho pruebas y parecía que todo bien, si no, decidme. Bueno, eso, soy profesora en el máster, por si alguien está dudando en hacer el máster o no, pues que sepáis que vais a tener una asignatura de contenido de UX Writing, y también soy directora del posgrado en UX Writing y Content Design. El posgrado es un poquito más corto que el máster, obviamente, pero solo centrado en contenido. ¿Vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues primero para que sepáis quién soy, ¿no? Obviamente, pero sobre todo por un tema de sesgo de autoridad. Vuestro comportamiento va a cambiar y vais a darle más peso a mis palabras, ¿no? Si sabéis que yo soy profesora, es decir, va a ser como Elena, que es profesora de esto, va a tener razón en lo que dice, ¿no? Además, si enmarco toda esta información, ¿no? Toda la información que os voy a dar ahora bajo el título de me dedico a esto y soy profesora, esto es otro efecto marco. Y de esto también nos encargamos las personas de contenido, ¿no? No es solo escribir, no es solo diseñar, sino también es rectificar sesgos, que más adelante en esta charla os explicaré un poquito lo que son, y deshacerlos, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para que la información llegue de forma clara, concisa y útil, ¿no? A veces nuestro cerebro piensa cosas que no son, nuestro trabajo es ayudar al cerebro a pensar lo que realmente es también, ¿no? Somos como superheroínas del digital, básicamente. Pero bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Le he dado bastantes vueltas a esta charla, la verdad. Llevo 7 años haciendo el curso en presencial, en Shifta un poco menos, pues porque no existía antes Shifta, pero estoy desde la primera edición en Shifta, pero 7 años haciendo el curso aquí en Barcelona, ¿no? Y la verdad es que era como, ostras, ¿qué puedo contar, no? Que no se haya contado, que pueda aportar esta experiencia que yo tengo, ¿no? Y este valor de que llevo más de 15 años dedicándome al contenido digital, ¿no? Actualmente, y no es como hace 7 años os hubiera hecho una charla mucho más introductoria. Actualmente podemos encontrar infinidad de charlas introductorias sobre este tema. De hecho, un compañero del posgrado, otro de los profesores y buen amigo, Mario Ferrer, tiene varias charlas sobre este tema que las hace divinamente.
Así que bueno, no estoy aquí para revelaros el secreto del UX Writing, entre otras cosas tampoco es que haya una fórmula mágica, ¿no? Es toda una metodología que ahora lo veremos, no hay una receta, lo siento amigas, pero sí que os puedo introducir un poco el gusanillo del contenido, ¿vale? Además, siendo esta audiencia, ¿no? Que es mucha gente que igual se está planteando en si hacer el máster o no, o pensar en estudiar UX o no, un poco os quería meter, bueno, pues porque, como dice como está en este GIF, el por qué, ¿no? El contenido deberíais estar atentos, ¿no? Entonces, hoy os quiero hablar un poco de quiénes somos las personas de contenido, ¿vale? Que deberíais tener en torno, sobre todo diseñadoras, diseñadores, y qué te aportará esta persona, ¿vale? Si los que sois venís más a audiencia del content, os amo desde aquí, también yo creo que os podrá dar un poco una overview de todo y, bueno, sobre todo desde mi trayectoria y mi experiencia personal, ¿no? Vale, ¿quiénes somos los de contenido? Básicamente, bueno, primero somos personas, obviamente, aunque parecemos diosas de las palabras, ya lo sé, pero digo personas, ¿no? Porque realmente no está claro. Hay muchos nombres, de hecho, esto pasó bastante en el diseño, ¿no? UX designer, UI designer, design ops, product designer, ¿no? Yo creo que cada vez que se diga un nuevo nombre deberíamos tomarnos un chupito a estas alturas. Pero realmente un poco dependiendo de lo que hagas, en qué estructura estés, o sea, yo creo que esto cambia mucho de las dimensiones que tenga una empresa, el rol se va a llamar de una manera y la job description va a ser otra. Esto es, por ejemplo, un esquema que hizo Scott Cuby. Scott Cuby es autor de uno, Writing is Designing, ¿vale? De uno de los libros clave para entrarte en el contenido digital. Tiene un artículo muy bueno sobre esto que os recomiendo, que hablaba a punto, ¿no? De que realmente job description y role no se tiene tan claro. También hay un punto en que gente de recursos humanos pues no está tan metida y bueno, pues content design y ahí lo pongo todo, UX writer y ahí lo pongo todo, ¿no? Dependiendo de si estás más cerca del business o del design o de la infraestructura, es decir, de llevar equipos, organizar o del propia escritura, ¿no? Serás una cosa u otra. Hay content manager, marketing writer, technical writer, content designer, UX writer, head of content, ¿no? Pero bueno, como os digo, la realidad en realidad es esta, ¿no? La realidad es que luego pues, se va a mover mucho y va a depender mucho de también lo que te dejen hacer en la organización, de la curiosidad que tú tengas, o sea, yo que conozco bastante gente que se dedica a esto, claro, y nos vamos reuniendo y vamos hablando del tema. De hecho, hay una comunidad en España que es Content Design España, donde hacemos casi terapia, ¿no? De cómo estáis, qué hacéis. Que nos damos cuenta que es esto un poco, ¿no? O sea, que hablamos depende de lo insistente que seas, muchas veces en las empresas vas a poder hacer algo más o algo menos. Eh, pero bueno, yo creo que sí que está bien un poco que os defina las grandes roles que hay, que luego pues uno puede hacer más o menos, puede ser los 3 roles, puede ser solo uno y depende de la dimensión, será más o menos, ¿vale? Vamos a empezar por el más antiguo, o sea, el más grande de todos, o sea, el que cubriría más o el que sería más alto nivel, que sería la Content Strategy, ¿vale? Como os decía, llevo 7 años haciendo el curso y aún hoy la asignatura se llama Content Strategy porque al final es el marco como más antiguo que tenemos, ¿vale? La, esta disciplina, ¿vale? La Content Strategy está capitaneada por Holvorson, ¿vale? Christina Holvorson. Christina Holvorson es fundadora de la agencia Brain Traffic en Minnesota y escribió un libro en 2012 sobre Content Strategy. Organizan conferencias, las conferencias más importantes, que de hecho son estos días, sobre contenido, que es el Confab. Y de hecho, bueno, yo cuando lo descubrí, cuando la gente del sector lo descubrió, ¿no? Fue una revelación. Hay 2 grandes libros, ¿vale? Sobre este tema, que os recomiendo también muchísimo. El que ha escrito ella, que ya os decía, ¿no? Content Strategy for the Web. Y luego también tenéis el que ha escrito Megan Casey, que también trabajaba en Brain Traffic, que es The Content Strategy Toolkit, ¿vale? Content Strategy for the Web es un poco más
eh, no diría filosófico, pero es una overview más larga y en cambio el toolkit sí que te da como metodologías mucho más prácticas. La verdad es que los dos los recomiendo mucho y están súper bien, ¿vale? Cuando apareció toda esta información, ¿vale? Hacia el 2010, la gente que nos dedicamos, que en esos momentos éramos copywriters, ¿vale? Fue toda una revelación, ¿no? Porque dejábamos de ser los copies más ligados a la publicidad, o sea, más Don Draper, ¿no? De tengo una idea, la pongo aquí y va todo a gustos, ¿no? Para empezar a tener ciertas metodologías, ¿no? La verdad es que personalmente fue un gran alivio, no se puede estar borracha todo el día como Don Draper, así que nos daba ciertas metodologías para llegar a todo el contenido que venía, ¿vale? Pensad que en aquellos tiempos, ¿no? Internet se empezó, o sea, muchas empresas físicas empezaron a hacer el paso real a la digitalización, ¿no? A Internet. Entonces nos encontrábamos que había mucho contenido que antes era, pues yo qué sé, te lo daba la persona que te atendía en la tienda, ¿no? Y te explicaba toda la descripción o todos los beneficios y todas las cualidades de un producto y ahora todo esto se tenía que trasladar, ¿no? Con lo cual nos encontrábamos en que teníamos que escribir y mucho, ¿no? Y este era otro temazo, ¿no? De cómo lo hacemos sin que sea una cosa más tan aspiracional y que sea una cosa mucho más metodológica, ¿no? Entonces, la Content Strategy nos sirvió para todo esto, ¿no? Nos dio este marco de lo que íbamos a hacer, para quién y para conseguir qué, ¿no? De hecho, si os adentráis en el tema de Content Strategy, veréis que básicamente, y así como muy muy rápido, una Content Strategy no es que tenga que ser un super PPT súper largo. Yo siempre, quien ha tomado las clases, quien me conoce, lo digo constantemente, nosotras somos muy poco amigas de hacer PPTs que no sirvan para nada, sino nos gusta hacer trabajo que sirva para algo y que sirva para sacar el contenido adelante y sobre todo para tener resultados, ya sea mejorar la experiencia de usuario o vender por nuestros clientes, ¿no? Pero sí practicamos la content strategy, ¿no? Solemos hacer cortitas, o sea, al grano, pero básicamente, ¿qué tiene que tener una content strategy? Bueno, pues decir la substancia, es decir, de qué vamos a hablar, la estructura, dónde lo vamos a hablar, el workflow, cómo se va a hacer, ¿no? Y la governance, cómo lo vamos a mirar, cómo lo vamos a medir, quién se va a tomar responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, esto puede ser desde un PPT gigante hasta un email. La core strategy, que será lo que es el centro, es como una frase diciendo exactamente qué vamos a hacer. Vamos a crear contenido para las fax de atención al cliente para mejorar nuestro servicio o para reducir el gasto en call center, por ejemplo, ¿no? Y es tan fácil, tan difícil como esto, ¿no? Pero esto nos ayudaba a comenzar a crear interacciones con otras stakeholders, ¿no? de la propia compañía por vender internamente los productos de contenido dentro de las compañías, que no siempre ha sido fácil, o sea, yo siempre lo digo, y esto es algo que también repito mucho en las clases, el contenido se trata mucho de política también interna, porque al final si gastas dinero en contenido lo dejas de gastar en otras cosas y el desarrollo suele ser mucho más caro, entonces luego no queda. Entonces tienes que hacer un gran trabajo de evangelización, de vender y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Al final la Content Strategy nos ayuda a ofrecer el mejor contenido, ¿no? El contenido justo al usuario correcto en el momento adecuado y por los motivos correctos, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, tú puedes hacer un artículo para un blog que esté súper bien escrito, pero que si no está, no se puede acceder, no se promociona o no es para tu usuario, ese artículo no va a tener sentido, ¿no? Puedes gastar mucho dinero en un super writer, ¿no? Que te haga todo esto, pero que luego no va a funcionar ese contenido, pues porque igual no tiene los objetivos adecuados, ¿no? Entonces es importante, ¿no? que planteemos todas estas cosas. ¿Qué hace un Content Strategy? Bueno, pues como os digo, tiene una parte bastante high level, en realidad, o sea, no entra casi nunca a escribir. Veo que hay gente que se le está cortando la conexión. En principio hay gente que no sé si soy yo. No sé.
se corta muchísimo. Voy a ver técnicamente qué podemos hacer, ¿no? Vale, de momento voy a intentar cambiar esto, me comentan y a ver si va un poquito mejor. Vale, como os decía, bueno, luego se sube el vídeo a YouTube y estará todo, así que os lo podéis mirar luego tranquilamente, no os preocupéis, ¿vale? La Content Strategy tiene esta visión a largo recorrido, ¿vale? De las conversaciones que se van a hacer entre marca y usuario, define el tono, crea guías de estilo, enseña resultados, habla con desarrollo para saber las necesidades del CMS, habla con dirección para hacer un seguimiento de resultados, habla con Customer Experience para ver cómo están los usuarios, habla con Research. Como os podéis imaginar, con todas estas tareas poco va a escribir, ¿eh? Planifica calendarios de publicación. También os digo, va a cambiar un poco en función siempre de, obviamente, el tamaño de la empresa y del contenido que se quiera generar, ¿vale? Hasta ahora, ya os digo, también en aquel momento, ¿no? 2010, estoy hablando, también ya había otros roles de contenido, Technical Writer, Localization Specialist, Content Specialist, Content Manager, ¿vale? O sea, ya se empezaba a hablar y aquí, chupito, siempre que escuchamos otro rol, se empezaban a hablar de otros roles de contenido, pero había mucho esta dupla, ¿no? Content Strategy y Copywriter, es decir, alguien que hace la parte más estratégica, alguien que escribe. ¿Vale? ¿Qué pasaba con el contenido? ¿Vale? ¿Qué pasaba con el contenido de producto? El UI copy, ¿vale? Esos textitos que van en los botones, por ejemplo, ¿no? En cualquier interacción que hacemos, que no nos están vendiendo nada, sino lo que no nos están contando nada, no es un contenido para ser leído, sino que es un contenido que ayuda al usuario a hacer cosas. Es un mensaje de error, es una pantalla de confirmación, es un formulario, todos estos pequeños literales que en realidad cambian la experiencia, ¿no? Todo esto a principios del 2000-2010 estaba en manos de traductores y lingüistas principalmente, ¿vale? Yo he trabajado con este perfil, seguimos trabajando a día de hoy, obviamente, y saben mucho de lengua, saben mucho de la cultura del propio país, de cómo localizarlo, ¿vale? Saben de transmitir, saben hacer un contenido claro, pero sí falta un conocimiento y sobre todo a medida que las apps y los servicios y productos digitales se han ido desarrollando, cada vez se necesitaba más conocimiento sobre esta interacción, ¿no? Es decir, no solo hablar de la lengua, sino de una palabra en su contexto, porque una lengua puede estar muy bien, puede seguir un glosario, pero va más allá de eso, ¿no? Tienes que entender de dónde viene el usuario y a dónde va, bueno, cositas que ahora veremos, pero tienes que tener como clara toda la foto y de qué se puede hacer y hasta proponer cosas del propio diseño, ¿vale? De ahí nace un poco Content Design, ¿vale? Content Design capitaneado, antes hablábamos de Holberson, ¿no? Ahora hablamos de Sarah Winters, sería como la principal exponente del Content Design, y el Content Designer al final es la persona que marca la pauta de la conversación, ¿no? Entre marca y usuario. Es la que piensa si lo que se escribe tiene sentido o no, en qué momento se deberían decir, en qué momento del journey tienes que decir algo o no, si tiene sentido decirlo o no, si ya se ha hablado mucho de algo o no, ¿no? Va a marcar toda esta conversación global. Prioriza el contenido, ¿no? Si os fijáis, en muchos casos el Content Design sustituye al Content Strategy. De hecho, hay muchos equipos por ejemplo, Facebook o Dropbox, ¿no? Que tenían equipos de Content Strategy que estaban en producto, que han cambiado el nombre a Content Design. ¿Por qué? Porque al final al final son cosas de nombres y tal, pero sí es verdad que Content Strategy enmarca mucho más, o al final ha acabado siendo más para contenido para ser leído, es decir, contenido más de marketing, y se encarga más pues de la web comercial, las redes, el blog, ¿no? Los emails, que ya es mucho, y el Content Design igual se sitúa más en producto, ¿vale? Que es lo que venimos aquí, ¿no? A experiencia de usuario, que sería más pues el UI copy, emails automáticos, fax, hasta customer experience, o sea, todo lo que es ayuda al usuario también, ¿no? Englobaría todo esto.
Sarah Winters, ¿vale? Es cofundadora de Content Design London, es la persona que hizo el rediseño de la web del gobierno de UK, brutal. Además la hizo desde, bueno, Content First, o sea, empezando por el contenido de, bueno, qué tenemos que comunicar, clarificó que esto me parece brutal, una web gubernamental, o sea, esta mujer tiene un mérito de una diosa. Además tienen el proyecto de las Readability Guidelines, que sobre todo lo que intentan hacer es encontrar estudios científicos que apoyen decisiones que tomamos en contenido. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Escribir un número en letras? 4, CUA, ¿no? O 4 en números. Bueno, pues está estudiado que científicamente para nuestra mente, para mejorar la legibilidad, ¿vale? La readability, es mucho más fácil 4, lo identificas más rápido que escrito, o sea, la carga mental va a ser menor, ¿vale? Pues esto ya está un estudio hecho, no hace falta testearlo, no hace falta que nos lo planteemos cada vez si ya sabemos que hay ciencia que lo apoya. La Readability lo que hacen, que ya os digo es un proyecto de Content Design London, es recoger todos estos estudios que han ido encontrando para tomar ciertas decisiones. Acaba siendo como una guía blanca de cosas que ya sabemos que son principios psicológicos que hay que seguir, como el diseño también tiene los suyos, ¿no? Y además objetiviza nuestro trabajo y tiene mucho más sentido y podemos dedicarnos a lo que realmente es importante, ¿no? Que es al propio flujo, a que ayudar al usuario a realizar las tareas, ¿no? Y no estar ahí discutiendo de no, a mí me gusta más 4, no, a mí me gusta más lo otro, ¿no? Para mí también el content design viene intrínsecamente ligado a un concepto del que habla Erika Hall, ¿vale? Tiene una charla sobre esto que es súper interesante, que es el concepto de la segunda oralidad, ¿vale? Es importante, a mí siempre cuento este concepto porque me explotó la cabeza cuando vi su charla y la verdad es que va muy bien tenerlo en mente, ¿no? Que es el contenido digital tiene mucho más en común al contenido oral que al contenido escrito tradicional. Es decir, el contenido escrito nació para que las ideas perpetuaran, ¿no? Para pasar a las siguientes generaciones ciertas ideas o ciertos escritos. El contenido digital no, o sea, el contenido digital, y por eso se habla de una segunda oralidad, es mucho más inmediato, no existe la distancia, es mucho más social, mucha gente puede ver lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Es conversacional y es colaborativo, ¿vale? Sobre todo es muy, muy conversacional. Entonces esto cambia un poco las reglas del juego de cómo tenemos que escribir, ¿no? Y alejarnos de este lenguaje escrito como más el papel, ¿no? Como más largo, menos claro, menos directo, ¿no? Además también hay una cosa que se dice mucho en contenido, que es los usuarios no nos leen. Yo soy muy contraria a esta frase, o sea, para mí no es los usuarios no nos leen, es no has diseñado bien el producto si no están leyendo lo que tú quieres que lea. Somos nosotras, ¿no? Diseñadoras de contenido, que no lo estamos haciendo bien si no nos leen lo que nos queremos que lean. Porque deberíamos hacerlo de una manera en que sea lo suficientemente digerible como para que nos lean. O sea, y tenemos que imaginarnos a la persona usuaria realizando una tarea con todas las mil distracciones que puede tener, ¿no? A su alrededor. Tú cuando compras un billete o haces la compra en internet, pues estás en mil cosas, pues si la tele, que si los niños, que si lo que sea, que si te llaman por teléfono, entonces tienes que parar. Esa es la experiencia real, o sea, nadie está en una web tipo, voy a concentrarme, voy a mirar, voy a hacer... No, nadie. Entonces diseñar pensando en este escenario, pues tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Pero entonces, claro, ¿quién escribe, no? Pues escribe el UX Writer, ¿vale? Y aquí viene, ¿no? El gran, este me lo he hecho yo y estoy súper orgullosa, que lo sepáis, el gran baile, ¿no? Entre el UX Designer y el UX Writer, ¿vale? Aquí se crea mucho la magia, ¿vale? Uno va sería un poco como Content Design al final hace... con un designer lead o con un designer ops, ¿vale? En cambio, el UX writer con el UX designer co-diseñan ya una vez ya tienen claro el, vale, ¿qué vamos a decir, no? Esto es lo que queremos hacer, este es el objetivo, ¿no? Pues UX writer y UX designer pues bailan y co-diseñan y hacen los flujos ya todo a la vez.
Al final el UX Writer, ¿vale? Es quien tiene las manos en la masa. Os dejo aquí también 2 libros por si os interesa el tema, adentraros más. Los recomiendo siempre. La verdad, para mí, si tenéis que elegir uno, el de la Podmajersky, o sea, este del pájaro, es el más interesante. Bueno, es oro puro. Y bueno, está muy bien, está muy, 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 muy bien. Al final el UX Writer, ¿no? Lo que hace es eso, encontrar estas palabras para conseguir este objetivo, para ayudar al usuario a hacer cosas, ¿vale? Tiene mucha evidencia científica, esto ahora lo hemos visto, ¿no? Con el Content Design, o sea, intentamos que haya unos ciertos principios que ya sabemos y aplicarlos. Y luego sí, se le da la capa de voz y tono, ¿eh? Pero mira, hoy por ejemplo estaba hablando con un alumno del máster que hablábamos del tema del body tone o tal, ¿no? Y le decía, es que para mí el UI copy, la claridad siempre gana a la marca, ¿no? Es decir, hay marcas que sí pueden ser más o menos chistosas, ¿no? Pero al final todo lo que es dentro de un flujo, yo que sé, creación de una cuenta, proceso de pago, realización de un formulario, poner el objeto en el carrito y seguir todo el flujo, todo esto, y bueno, ya no os hablo, yo que sé, nosotros llevamos un gran banco, ¿no? Pues contratar una tarjeta, contratar una hipoteca, todo esto, la marca está y sí tiene un cierto flavor, ¿no? Pero lo que es importante es los UX principles, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, dicho esto, ahora que sabéis un poco los 3 roles, ¿vale? Pueden ser una sola persona, idealmente serían siempre 2, por eso. Pueden ser muchas más si el producto, el servicio, la empresa es mucho más grande, y va a depender pues, de todo esto, ¿no? ¿En qué os puede ayudar o qué deberíais pedir, ¿vale? Sobre todo a las personas de contenido. Vale, por un lado, unificar el discurso, o sea, marcas, por favor, emocionalmente estables, o sea, no tiene sentido que en algunos ciertos procesos de mi journey, ¿no? Como persona usuaria, sea súper amable y luego sea súper borde. Tiene que haber, o sea, tiene que haber un storytelling unificado, ¿vale? Esto también lo hacemos nosotras. Sea por lo que se define esta persona o que lo define la propia persona de contenido o muchas veces le viene de brand, pero sí que un UX writer o una persona de contenido debería saber qué se puede decir y qué no, cuándo se puede hacer una broma y cuánto no, ¿no? Se deberían reflejar estos valores de marca, ¿vale? Que, por ejemplo, decidir, y esto es una técnica que explica la Podmajersky en el libro que se llama Voice Chart, ¿vale? Decidir qué palabras van asociadas a cada valor de marca, ¿no? Yo qué sé, si yo te quiero hablar sobre seguridad, bueno, pues cómo hablamos de seguridad, ¿no? ¿Qué palabras podemos utilizar? Si ponemos más puntos o menos puntos y más adjetivos o menos adjetivos, pues porque somos una marca muy pomposa o no. Todo esto debería estar definido, ¿vale? La clave para ello es tener una buena guía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os dejo la de Shopify. La de Shopify está súper, súper, súper bien, o sea, es un gran modelo para seguir. La verdad es que a veces no hay que inventar la rueda. Hay muchas más y todas son públicas de las grandes compañías digitales que tienen, por ejemplo, estas de Product Content, ¿no? Que lo tienen, o sea, a un nivel bajado de bueno, las que hacemos nosotros también, de cómo utilizar mayúsculas, cómo utilizar 2 puntos, cómo escribir fechas, cómo escribir las horas, cuándo utilizar abreviaciones, o sea, hay muchas cosas que realmente, sobre todo cuando mucha gente escribe al mismo tiempo, siendo la misma marca, ¿no? Para no parecer 1000 personas a la vez y os decía, emocionalmente, o sea, para parecer cuerdas como marca, hay que unificar todo esto. No puede ser que en un punto, ¿no? de la experiencia, pues las fechas estén escritas de una manera y en otra de otra, ¿vale? Otro punto importante, ¿vale? Es entender de dónde viene y a dónde va la persona usuaria, ¿vale? Esto igual, y os lo juro, y a mí aún me sorprende, igual es la pregunta que más hacemos. Cuando nos pasan un flujo a revisar, ¿no? En plan, bueno, he montado esto, te explico y tal. Nuestra pregunta siempre es sí, sí, pero ¿de dónde viene y a dónde va? Porque necesitas tener este contexto, o sea, ¿cuál es la pantalla que le ha hecho venir aquí, ¿no?
Realmente sé que suena un poco filosófico, ¿no? Pero tenemos que entender este contexto para poder seguir este storytelling, ¿no? Que os decía. Y es fundamental para crear conversaciones. O sea, es como cuando tú en una fiesta, ¿no? Te unes a un grupo de gente que está charlando, pues pides contexto. Ah, ¿de qué estabais hablando? Pues es un poco lo mismo. O sea, el de dónde va y a dónde viene es, ¿pero de qué estáis hablando? ¿Qué quería esta persona? ¿Dónde quiere llegar? ¿No? Necesitamos saber esto. ¿Qué es el objetivo real? ¿No? O sea, hacia qué queremos que haga o por qué habrá venido la persona usuaria aquí, ¿no? ¿Qué queremos? Esto nos va a ayudar mucho a canalizar, porque hay muchas cosas que en realidad al final el diseño sin palabras es decoración, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en contextos de actuales donde hay design systems, o sea, las cajas ya están hechas. Lo que te va a cambiar mucho es el contenido. Igual diseñadores por aquí me matan, pero lo pienso. Entonces, para ayudar al usuario a hacer todas estas tareas, la clave va a ser que el contenido sea claro. Entonces necesitamos saber a qué han venido a hacer y qué queremos que hagan, ¿no? Eh, es importante también que sean, o sea, que escribamos de forma clara, concisa y útil, ¿vale? Esto sería si nos hiciéramos, que se ha hecho, camisetas sobre UX Writing, pues este es nuestro mantra. De hecho, si lo pensáis, tiene mucho sentido. O sea, cualquier tarea que tengáis que hacer en la vida, ¿vale? Sea digital o no, no todo es digital, si algo no se entiende da mucho palo. A mí personalmente me resulta un esfuerzo brutal, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, ¿habéis intentado hacer algún trámite en Hacienda? O sea, porque entrar en la web de Hacienda es, me quiero disparar, no entiendo nada y además ya vas a tener la sensación que va a ser una mala experiencia, ¿no? Hacer el contenido claro, conciso y útil, ¿vale? Hace que la carga cognitiva baje y el esfuerzo sea menor y al final el usuario haga la tarea. De hecho, hay un premio Nobel que se llama Kassustein que dice ante la incomprensión, el ciudadano, sobre todo, bueno, las personas, ¿no? Nos encontramos pasivas, porque si no tienes claro lo que tienes que hacer, no lo acabas haciendo, ¿no? Al final, y esto es un spoiler y también lo digo mucho en las clases, a la gente no le gusta pensar, estamos diseñados para poder sobrevivir en una caverna y que no nos mate un león. Entonces, nuestro cerebro estamos a este punto. Entonces, lo que es pensar no nos gusta porque es un esfuerzo. Entonces, si podemos hacer cosas de forma automática, de forma sin esfuerzo, pues la experiencia siempre va a aumentar, ¿no? De hecho, si alguien está ahora adentrándose en el mundo del UX, hay el libro de No me hagas pensar de Steve Krug, ¿no? Don't make me think, que va de esto, o sea, va de no hagas pensar al usuario, es la clave para la usabilidad. Os recomiendo mucho el libro también porque se lee muy fácilmente, también está en español y vale la pena. Creo que hasta en internet lo podéis encontrar en PDF, no lo he dicho yo. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? Se pone siempre cuando se habla de claro, conciso y útil, os lo pongo para que lo veáis, se ve muy claro. Imaginaros, esto es de Google, ¿vale? El original es pues cuando introduces la contraseña y no funciona, ¿vale? Failure, ha ocurrido un error de autentificación. Vale. ¿Lo podemos hacer más claro? Sí, lo podemos hacer más claro. Pues hay un error, ¿no? Sign error, o sea, error al entrar. Has puesto una contraseña incorrecta, ¿no? Vale. ¿Cómo lo hacemos más conciso? ¿Lo podemos hacer más conciso? Sí, claro. Wrong password, ok. Vale. Tiene un punto robótico para mí esta concisión, pero menos carga mental va a tener que hacer el usuario para entender que es que ha puesto mal el password. Si os fijáis, aquí no estamos intentando ser chistosas, ¿no? Aquí es, vamos a hacerlo fácil. ¿Cómo lo podemos hacer útil de verdad? Y esta es para mí el gran salto, ¿no? Que da un profesional del contenido, el pensar, porque al final esto es muy... vale, escribo bien, te lo hago conciso, te lo hago bien escrito, muy bien, pero hacerlo realmente útil, la clave está en, vale, ¿qué tiene que hacer después? ¿No? Es decir, viene de poner mal el password, te lo digo, ¿y dónde queremos que vaya? Bueno, es que aquí hay dos caminos, no solo el vuélvelo a probar, bueno, habría un tercero que es vete a tu casa, pero bueno, vuélvelo a probar o recupera el password, ¿no? Estas son las dos vías que queremos que haga. Pues, ¿para qué le ponemos un OK si en realidad lo que queremos no es que diga OK, lo que queremos es vuelvo a probar o vuelvo a recuperar el password, ¿no? Eso lo hace verdaderamente útil y ahí está el gran valor que realmente aportamos, ¿no? El ir más allá.
que esto también obviamente lo puede pensar un diseñador, ¿no? Pero en realidad esto sería como competencia nuestra, ¿no? De hecho, por ejemplo, y este ejemplo también lo suelo poner mucho porque me parece como muy clarividente, Prodigioso Volcán es una agencia bueno, que hace de comunicación, hace comunicación clara, ¿vale? Tienen unos estudios maravillosos, si no la conocéis, mirároslo. Han hecho, rediseñaron la multa de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Creo que aumentaron el pago desde que lo rediseñaron en un 300%. ¿Por qué? Porque la gente, si os fijáis aquí como aparece en la pantallita, ¿no? Lo ves muy claro en 50% si lo pagas en tal y haces estos pasos. Ya está, o sea, solo con claridad. Antes la gente no quería pagar y ahora quiere pagar. No, antes no lo veía claro y le parecía una tarea tediosa y como, qué palo, ahora hacer esto, ¿cómo lo hago? Y de hecho, tengo que pagar unos impuestos y me está pasando lo mismo. Tengo que ir a un banco, pero solo estos van. En cambio, si me lo pones fácil, te lo voy a hacer en un momento, ¿no? Y un poco esa es siempre la idea. Eh, uy, perdón. Eh, bueno, esto es lo mucho que preguntamos, no iba aquí, estoy algo, pero bueno. Uy, ahí está. La consistencia, ¿vale? La consistencia es otro de las mantras de las personas de contenido, ¿no? Cómo escribimos los botones, cómo ponemos puntos, las fechas, lo que os decía, ¿no? Tenemos que seguir esta guía, ¿vale? Estas normas que nos marcamos para mantener la consistencia. ¿Por qué es tan importante la consistencia? Porque yo lo digo, no, es importante porque baja la carga cognitiva, sí, una persona usuaria. Además, no es solo consistencia interna, de mantener siempre que sí, yo que sé, los títulos, ponemos punto al final del título, pues todos los títulos deberían ser así. O ponemos el botón en infinitivo, todos los botones deberían ser así, ¿no? Sino también consistencia con el resto de webs. De hecho, hay un heurístico de Nielsen, ¿vale? Que dice que el usuario, hay la ley de Nielsen, perdón, se pasa más tiempo en otras webs que en tu propia web. Tiene mucho sentido, ¿no? Es el usuario, y de hecho también hay un sesgo cognitivo que es el placer de la anticipación, es decir, cualquier cosa que tú te esperes, que es lo que tú crees que va a ser, te da un cierto placer y mejora la experiencia de usuario, ¿no? Si todo se mantiene en consistencia, es decir, yo que sé, si el botón de comprar pone comprar y no pone me lo quedo para mí o cosas así como, ¿no?, más creativas, si tú pones esas cosas más creativas, pues hay usuarios que lo van a entender más rápidamente, obviamente, pero hay muchos, y sobre todo en el momento en que nos encontramos ahora, que hay una brecha digital bastante importante, ¿vale? Van a tener que pensar dos veces, ¿no? Y hay muchos de ellos que no estoy seguro si va a pasar esto. De hecho, hemos visto que personas con ansiedad, que es el 20% de la población, les cuesta mucho clicar a un botón que no saben qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, la no claridad, o sea, la no consistencia te lleva a la no claridad y eso te lleva a la inacción también del usuario y a que no puedan realizar ciertas tareas, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, en estos ASOS utilizar la palabra acceder, pues la utilizan para todo. Si utilizaran acceder y entrar indistintamente, seguramente habría muchas personas usuarias que les costaría y que pensarían, pero esto es entrar o es acceder o qué es, ¿no? Entonces, mantener siempre esta consistencia hará que mejores tu experiencia de usuario. Otro tema importante es el tema de los sesgos, ¿vale? Como os decía, y os vengo hablando de esto, es un tema que estoy obsesionada últimamente, y os lo digo. Si yo os digo, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar con la persona de informática y tú vas a una sala, ¿no?, donde está un chico joven, una mujer mayor y un chico joven y una mujer mayor. ¿Con quién irás a hablar? Seguramente con el chico joven, ¿vale? Esto es un sesgo cognitivo, es decir, una interpretación de la realidad inequívoca, porque tu cerebro es un atajo mental para no tener que pensar, bueno, a ver, ¿quién será?, ¿no? Lo que hace el cerebro es asociar ciertas cosas a patrones preestablecidos. ¿Qué pasa? Que estos patrones muchas veces no son erróneos. Como os decía, ¿no?, el sesgo de utilidad, como Elena, que es profesora, lo dice, ya no me cuestiono lo que está diciendo así, menos carga cognitiva, pienso menos, ¿no? No me lo cuestiono, lo doy por bueno y ya está, ¿no? Así que claro, esto al final acaba haciendo en cómo
apreciamos esta realidad y cómo es, claro, también por ejemplo el framing effect, ¿no? El efecto marco del que también nos hablaba antes, es fundamental para la gente de contenido porque no es lo mismo como presentes una información a otra, el comportamiento del usuario va a cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, ¿no? Que de cada 100 personas que se operan, al cabo de 5 años 10 se mueren, que diga que el 90% de personas sobrevive. No es lo mismo, esto es un efecto marco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de información para que llegue realmente de forma fidedigna, ¿no? Eh, de hecho, los sesgos también, obviamente, se utilizan mucho en todo lo que es estos Booking. Hay un artículo muy interesante sobre sesgos cognitivos, principios psicológicos, que analiza la página de Booking y encuentran unos 169 sesgos en una sola página, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que es últimas plazas, esto es el aversion to lose, ¿no? O el FOMO, ¿no? El miedo que tenemos a perdernos algo, ¿no? Hay un sesgo que es el sesgo de principios de escasez, le da más valor a algo que queda poco que cuando queda mucho, ¿no? O por ejemplo el miedo a la pérdida, cuando vas al súper y no querías comprar atún, pero hay, no sé, si compras dos, la tercera es gratis, pues acabas saliendo del súper con atún, ¿no? Porque nos da más miedo lo que podemos perder que... o sea, no perder que ganar, ¿no? En realidad, si no comprara el atún, pues me quedaría con ese dinero, ¿no? Se utiliza muchísimo. Aquí cada uno, y esto también podríamos hacer una conferencia sobre el tema, de hecho en el curso lo hacemos, sobre cómo, ¿no? La manipulación, o sea, hay temas éticos importantes que aquí uno tiene que pensar, ¿no? Pero tenerlos claros y diseñar con esto, porque además los primeros sesgados son las personas que diseñamos, es importantísimo porque es manera de desviar esto, ¿no? ¿De qué más debería saber vuestra persona de contenido? De usabilidad sobre todo importantísimo, ¿no? Pensad que el 95% de gadgets que se devuelven en América es porque no se saben utilizar, no se leen las instrucciones. Recordad lo que decía, no es que el usuario no nos lea porque es tonto, no, es que hace mil cosas, ¿no? Y es que nosotras no lo estamos diseñando lo suficientemente bien, ¿no? Los estímulos con los que combatimos al que realicen una tarea es infinita y esto lo tenemos que ver, ¿no? De hecho, no sé si en estas épocas pandémicas, quien ha probado hacer un test, ¿no? Un palito que llamamos aquí, un test de COVID siguiendo las instrucciones del prospecto. Es imposible, o sea, solo te guías con los dibujos porque es que te lees eso y no sé dónde te pones el palo, ¿no? Entonces, estas cosas, la usabilidad, el saber cómo se va a poder utilizar gracias a cómo lo explicas, es fundamental. Pensad, y esto es que, o sea, hay que explicar las cosas y para mí esta es la viva imagen, ¿no? Alguien que se ponga el tanga así, es que no todo el mundo pensamos igual, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos qué otro punto es hacer test porque también es importante, ¿vale? La accesibilidad. La usabilidad es accesibilidad, es decir, si alguien no puede acceder a mi contenido, pues no, nunca lo va a poder utilizar, ¿no? De esto, Sarah Winters, que antes os he hablado de ella, también tiene una charla fantástica sobre ella que os invito a ver porque realmente está muy bien, de cómo hacer contenido más accesible, ¿vale? De esto también hablamos en el curso. Y es una capa más a tener en cuenta, ¿vale? Y es fundamental. De hecho, ahora al menos en España, las empresas que facturan más de 6 millones de euros están obligadas a cumplimentar el AA, menos mal, y tenemos que empezar, y las personas de contenido deberían empezar, y nosotros lo hacemos, a levantar la mano cuando se ve un icono que no tiene un area level, o sea, que no tiene la etiqueta o una imagen que nos explica lo que hay ahí, se tiene que levantar la mano y decir, oye, esto no es accesible, y aportar ese contenido para las personas que tienen la experiencia, pues con lectores o con lo que sea, ¿no? Al final, ¿no? La accesibilidad también tiene mucho de dónde coloques el contenido, ¿no? Va a ser accesible y
la accesibilidad es encontrar en el momento correcto la información que necesitas, ¿no? No me serviría de nada también, que se parece mucho a la definición de Content Strategy, ¿no? Pero no me serviría de nada encontrar un contenido cuando no lo necesito, por ejemplo, cuando pagas online, ¿no? La explicación de lo que es la CVV tiene que estar contextualizada, ¿no? Eso también es importante, eso también es accesibilidad, el contextualizar esta ayuda, ¿no? Y esto también, pues la persona de contenido debería saberla. Luego también, bueno, aquí os he dejado unas diapos de, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? De qué hablo con esto. Pues sabemos que es para personas, o sea, no es solo personas con algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Sino, por ejemplo, personas con un aspecto autista, los botones tienen que ser mucho más descriptivos para que sean accesibles, ¿vale? No vagos o impredecibles, ¿no? Es mucho mejor utilizar frases simples, ¿no? Con bullets, que un párrafo, ¿no? Este tipo de cosas. Aquí la verdad es que esto lo ha hecho el gobierno de UK y está súper bien. Pero, por ejemplo, los links tienen que ser descriptivos, ¿no? O sea, hay como muchas cositas que hay que tener en cuenta y que no tiene sentido hacer experiencias pues no accesibles que no sean para todo el mundo, ¿no? Y esto, por ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad auditiva, ¿no? Hablar en plain English o en lenguaje claro, ¿no? También tendría que ser inclusivo. Tampoco tiene sentido experiencias que no sean para todo el mundo, ¿no? O que no todo el mundo se crea, no todo el mundo esté cómodo, ¿no? Al final pensad que el lenguaje crea realidades y el lenguaje define nuestro pensamiento. Entonces, va a cambiar mucho. La cosa es si alguien navega, ¿no? Tiene experiencias digitales inclusivas y se siente bien y no se siente excluido o excluide, va a estar mucho más a gusto, con lo tanto también es nuestra responsabilidad hacer que nuestras personas usuarias se sientan siempre a gusto, ¿no? Y pensar más allá de el heteronormativo, ¿no? Cis, blanco, neurotípico, o sea, somos mucho más diversos que esto, ¿no? Y hay que ir siempre un paso más allá, sobre todo es tener empatía hacia nuestras personas usuarias, ¿no? Lo dice Michelle Obama. Tener empatía y ver en qué situaciones y cómo le podemos dar una vuelta a ello, ¿vale? Para eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta guía que hizo el Gobierno de Canarias sobre sexualidad, cuerpos, identidades. Y orientaciones, os recomiendo mucho gente, o sea, yo soy heterocis, ¿no? Muchas cosas la verdad es que no, es puro desconocimiento, entonces informarse para mí es la clave y es el primer paso para desarrollar esta empatía, para tener experiencias más inclusivas. Hay otras maneras, equipos multidisciplinarios, testeos con usuarios mucho más diversos, ¿no? O sea, cuando estás testeando con personas trans, hay pocas, ¿no? Hay pocas que vienen a test de usuarios, bueno, pues habría que hacer un esfuerzo para conseguir que vengan, ¿no? Para poder tener otro tipo, o sea, validar que se sienten incluidas, ¿no? Este tipo de cosas. Hay guías también de cómo escribir de forma inclusiva, esta es la de Prodigioso Volcán, os la recomiendo mucho, también hay más, hay una del Ayuntamiento de Barcelona que está muy bien, hay muchísimas, mirároslas con cariño, aquí os dejo algunas, ¿vale? También, por ejemplo, con personas con discapacidad física y orgánica, ¿vale? O sea, cómo tratarles, cómo hablar de ello, qué tienes que tener en cuenta, importantísimo. Otro tema también que debería saber la persona de contenido es temas de localización, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Esto suele ser un buen festival, ¿vale? Cuando hay lenguas, y ya entra bastante en marcha, pero ¿cómo lo organizamos, ¿no? ¿En qué CMS? ¿Cómo pasamos los literales? ¿Cómo le damos contexto a toda esta gente, ¿no? ¿Cómo lo podemos, un contenido, una experiencia traspasar a otras culturas, ¿no? Y que siga siendo igual buena. Todo esto habría que tenerlo en cuenta. Es verdad que cuando, y os lo repito, lo he dicho, cuando una empresa es más o menos grande, todo esto obviamente nunca lo hace una sola persona, ¿no? Sino que hay que distribuirse. Y luego, por último, y porque siempre suele ser lo del final, debería saber de test, debería ir a test de usuarios, debería tener hipótesis, ¿vale? Yo siempre digo que todo el tema del contenido hay que abordarlo desde un punto de vista muy científico, es decir, pensad, ¿qué no está funcionando? Vale, tengo una hipótesis, ¿no? Valido esa hipótesis, ya sea con un test, con una auditoría, hay diferentes métodos, ¿no? Con métricas, o sea, con lo que sea. Entonces, a partir de ahí, ¿no?
veo si funciona o no, o cuando yo creo un contenido muchas veces pienso, pues yo creo que funcionará esto, pero es mi punto de vista. Al final nosotras estamos muy sesgadas por la propia deformación profesional, ¿no? Estamos muy metidas a veces en un producto. Entonces, ¿esto se entiende o soy yo que ya lo he leído tantas veces y que ya lo sé y que claro que lo entiendo, ¿no? Pues testear, testear, testear y crear tareas en los test de usuarios que impliquen la comprensibilidad del texto, ¿vale? O sea, hablar mucho con research, que lo tengan muy claro, ¿no? O sea, y ver dónde la propia persona de contenido duda y se tiene que traspasar a los usuarios y que sean, ¿no?, estas personas que lo digan. Y eso es todo, básicamente con esto. Bueno, ahora nos quedan como 10 minutitos. No sé si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias. Voy a dejar de compartir. Creo que... A ver, ahora. Vale. Ahora creo que Aina me va a pasar algunas preguntas. No sé si todo el mundo tenía más o menos experiencia con esto. ¿Cuál es tu Veo que aquí aparecen algunas, así que voy preguntando. ¿Cuál es tu formación profesional previa a ser UX Writer? Yo estudié, bueno, esto ya es muy personal, yo estudié humanidades, me especialicé en filosofía, en realidad, en la Pompeu Fabra. Y luego, bueno, yo tenía 22 años en aquel entonces, sé que parecía hace 2 días, pero no. Esto era el 2005. Y empecé a trabajar en una agencia que hacía webs, entonces era como me di cuenta, o sea, yo no sabía ni que existía el trabajo del copy, en aquel momento, entonces me di cuenta en plan, oye, pero esto si lo escribimos de otra manera va a vender más, ¿no? Se va a entender mejor. Y luego ya pasé a una agencia donde había ya la figura del copy y luego ya me fui a TripAdvisor, luego estuve en PayPal sí que estuve mucho en contacto con UX y ahí me metí mucho. Y nada, leyendo mucho, 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 porque yo cuando empecé y cuando ya llevaba 10 años aún no había ningún curso sobre esto, ¿no? Entonces luego ya sí me he hecho cursos de UX, o sea, he ido desarrollando más la parte de diseño, pero bueno, leer mucho, o sea, hay mucha información ahí fuera, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiera encontrado, por ejemplo, yo siempre lo digo, el posgrado que hemos diseñado es el que yo hubiera querido encontrar, o sea, lo hemos intentado hacer, además lo hemos pensado mucho, pero bueno, la asignatura del máster también es muy así, bueno, ya lo habéis visto, yo es que soy muy, 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 muy práctica, o sea, entonces es como qué tienes que saber, qué necesitas, o sea, y cómo puedes hacer tu trabajo mejor, entonces, bueno, un poco por eso intentamos recoger todos estos conocimientos y que ahora, pues, gente que viene ahora sí tenga esta formación. También es verdad que nosotros aprendimos con la práctica, o sea, no se pedía el nivel que ahora se pide, ¿no? O sea, antes no había ni empleos de esto. Pero bueno. Eh, a ver, veo que dicen más cositas, perdonad. Las empresas tradicionales están usando la terminología UX Writer. Claro que entendemos por empresas tradicionales, ¿no? Empresas que están en el digital o que son nativamente digitales, sí. O sea, nosotras antes por UX Writer no nos llamaba tanta gente y ahora un montón. Empresas más tradicionales, es decir, que pues, son offline y obviamente tienen presencia digital porque si no, pues no existes, no, es más copy y tal. Claro, yo aquí sí que estoy un poco sesgada porque a mí si me llaman es porque ya me conocen, ¿no? Pero bueno. ¿Escribir sin sesgo de género es posible siempre? No. Bueno, yo creo, a ver, se puede, obviamente, pero es difícil, ¿eh? El otro día escuchaba un podcast argentino que lo hace muy bien. O sea, sí se puede, pero también te lleva mucho tiempo. Pero bueno, al final todo es práctica en esta vida, ¿eh? O sea, cuanto más... Yo, por ejemplo, antes de decir persona usuaria se me hacía súper raro y ahora no. O sea, lo digo así tranquilamente y no me suena raro, ¿eh? Entonces, yo creo que es practicar, practicar. Hay un libro muy bueno en español sobre este tema de género y UX Writing que es de Emilia Alegre, que habla, ¿no?,
de cómo escribir, ¿no? Sin el sesgo de género y tal, y está muy bien, os lo recomiendo mucho, la verdad. ¿Qué más me preguntan? Un consejo para ser UX writer, bueno, pues leer y preguntar mucho y sentarte con el diseñador y ir a test, o sea, a mí también me ha ayudado mucho ir a test y estar con research y, y ir practicando, o sea, y pensar mucho en eso, ¿no? De qué queremos que haga el usuario, o sea, tener como una visión muy, muy macro y no tanto centrado en la propia palabra. Pero yo creo que siempre es como preguntar, preguntar. Son en inglés. ¿Hay ejemplos disponibles en español de libros? Entiendo. Tan buenos como los... Hay algunos, sí, hay algunos, pero no creo que sea Hay artículos en español que están muy bien. De hecho, hay algún listado me parece que es UX Writing Resource, eh, que aparecen bastantes cosas en español, o sea, sobre todo artículos y tal, y bueno, poco a poco se van haciendo. Lo que pasa que sí, o sea, al final es una disciplina que nace en inglés y mucha info nos viene ahí. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es adaptar mucho las diferentes metodologías que muchas veces están pensadas para industrias americanas donde tienen unos recursos y unas dimensiones que aquí en Europa no tenemos. Sí que hacemos mucho la adaptación, ¿no? Bueno, al tener una agencia nos permite el poder, bueno, mira, he visto esta metodología, vamos a probarla, ¿no? Con diferentes clientes y vamos viendo cómo podemos adaptar esto. Eh, ¿Cuál es el libro que más te ha servido para UX Writing? Para UX Writing yo creo que el de la Podmajersky, que os decía, sí. Y luego a mí el de Content Strategy, pues que como me cambió la vida, o sea, para mí fue como me explota la cabeza. Es algo que, bueno, yo lo recomiendo siempre, la verdad. El de Don't Make Me Think, os he dicho que está en español, ¿vale? Está traducido, el de Steve Crook, el No Me Hagas Pensar. De hecho, en Duit, o sea, siempre si alguien no se lo ha leído es, vale, para todo y léetelo. Para mí, cuando empiezas en temas de usabilidad, es el primero que te tienes que leer porque te da como un overview muy, sí, muy simple, muy sencilla, que te cuadra mucho las ideas. Entonces, si tuvierais que empezar por algo, yo empezaría por ese libro y luego ya os metéis en temas de lenguaje, ¿no? Eh, eh, em, Vale, ¿qué sobre en español? Esto que te he dicho, ¿cómo es la contratación de personas que no son hablantes de español en Barcelona para UX Writing? Si eres hablante en inglés, pues tendrás trabajo seguro porque buscan mucho en inglés y de inglés nativo. De hecho, hay muchos artículos también, y creo que hay uno en el blog de Shifta sobre esto, de que, bueno, ahora cada vez más la gente no está pidiendo nativo. De hecho, nosotras que muchas veces montamos equipos en empresas, ¿no? Buscamos personal de UX Writer para empresas. Antes sí que si era para inglés tenías que ser inglés nativo sí o sí, ahora ya no. Porque en realidad, bueno, para mí tiene mucho sentido que no seas nativo porque al final mucha gente que consume productos en inglés, su primera lengua no es el inglés, entonces si es inglés a veces es demasiado alto el nivel, entonces va bien que no sea nativo del todo porque hará un inglés como muy plano, ¿no? Para mucha gente. Vale, esto, ¿es posible ser idioma en el que no somos nativos? Totalmente, o sea, pensad que no es no es contenido para ser leído, o sea, no es un artículo donde uno va a utilizar los juegos semánticos y el uso de la palabra, no, tiene que ser lo más simple posible, o sea, de hecho, por ejemplo, las webs deberían tener un nivel de comprensibilidad de niños de 12 años, porque es lo que realmente cuando tú tienes tantos estímulos y estás haciendo una tarea, quieres cosas fáciles, quieres cosas de entender, no quieres subir el nivel, ¿no? Entonces no pasa nada porque no seas nativo. Sí, el Voice User Interface, de hecho, es conocido como una vertiente del UX Writing, sí, del diseño de contenido, sobre todo más que el UX Writing. Y también, por ejemplo, en el posgrado tenemos 2 semanas sobre esto, que además, bueno, lo da Eva Janeiro y Nieves Ábalos, que son muy cracks, sobre qué tienes que tener en cuenta para escribir en interfaces de voz. Eh, sí, Argentina tiene un gran nivel. Vale, veo que hay algunas preguntas más en Ask a Question. Vale. ¿El UX Writer debe entrar desde el principio en los proyectos?
Gran pregunta. Eh, para mí sí, o sea, idealmente sí, también depende, o sea, tampoco nos volvemos locos en plan, uy, no me han inventado, no, depende cómo sea el flujo, si es una funcionalidad nueva, si es algo como nuevo, sí. A veces, yo qué sé, ahora hemos hecho un proyecto que hemos revisado, bueno, hemos hecho un workshop y tal, pero hemos revisado 500 mensajes de error. Bueno, pues es que ya está diseñado esto. O sea, lo que haces es revisar el mensaje de error y que se entienda y todo, ¿no? O sea, no todos los proyectos van a ser como codiseñar y no siempre son, igual quieres simplemente arreglar alguna cosa. Entonces, el diseñador hace una primera propuesta, lo habláis y tú haces una propuesta de copy, ¿no? Y aquí se va bajando. Si es una funcionalidad nueva y todo, pues sí, ¿sabes? Porque más que nada porque hay cosas hasta en research, ¿no? Que va a tener en cuenta en plan, oye, fíjate cómo le llaman a esto, ¿no? O sea, ciertas cosas que está bien hablarlas desde el principio porque hasta la research te entra y te va a servir, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales darías para trabajar en UX Writing en el campo de la salud? ¿Recomendarías alguna biografía que pudieras, alguna bibliografía? Bueno, los libros son un poco los mismos. En el campo de la salud, donde, bueno, nosotros también tenemos clientes, creo que es fundamental tener muy en cuenta el tema de los sesgos, ¿no? Por cómo se está transmitiendo la información, tener en cuenta la claridad, bajar bastante el tema del tono y voz, o sea, bajarlo en el sentido de ser aún más claros, porque estamos tocando temas súper delicados, ¿no? Entonces, ese copy que veíamos en los 2000, ¿no? Como más chistoso y tal, pues sobre todo en temas de salud, yo lo dejaría bastante de lado. ¿Crees que el campo laboral para el UX Writing seguirá creciendo? A veces siento que voy tarde para enfocar mi carrera en esto. Uno, no vas tarde, ya te lo digo. Y dos, está pegando un pelotazo brutal. O sea, es que no paran de haber ofertas. O sea, bueno, Duit Studios somos, o sea, empezamos dos. Marta y yo, y somos 20 personas. Sin duda alguna, o sea, las experiencias digitales se están sofisticando, y cada vez más, como hay más diseñado, o sea, cada vez más el lenguaje es algo fundamental que muchos, además es mucho más barato que otros recursos, que muchos se están dando cuenta que usted es que esto no se está sabiendo utilizar porque no se está explicando bien, ¿no? Entonces, sin duda alguna, faltan profesionales. De hecho, cuesta encontrar profesionales que tengan formación en esto, experiencia en esto, ¿no? Porque ahora ya se busca gente con formación porque está disponible, ¿no? Eh, y sí, sí, yo creo que ahí están, bueno, mi experiencia es que están en totalmente crecimiento, sí. Muy bien. ¿Algún consejo para conseguir el primer trabajo en el campo de UX Writing? Bueno, claro, hay muchas cosas que pueden ayudar, ¿eh? O sea, por ejemplo, formación o tener un buen portfolio, escucharte charlas, saber de lo que hablas, o sea, depende de la empresa, ¿no? O sea, un portfolio ayuda, la verdad. Siempre, siempre va a ayudar. Vale. Creo que no hay más preguntas. Ha habido bastantes, muchas gracias, qué ilusión. Veo que por aquí están también hablando de la comunidad de UX Writers en México, que también tienen artículos súper interesantes. La verdad es que, bueno, hicimos una charla con ellos en Content Design España con la comunidad de México, son súper majos y aportaron un montón de información. Se me ha ido ahora. Y nada, ¿qué no puede faltar en el portfolio del writer? Para mí la explicación, bueno, al menos es lo que yo siempre miro. A mí me encanta el about, o sea, tener muy claro, pues yo qué sé, de dónde vienes, qué haces, por qué te interesa esto, y poner algunos ejemplos de, pues, de lo que has hecho, aunque no sean reales, aunque tú cojas, yo qué sé, yo veo el onboarding de una app o veo un mensaje de error de una app que no me gusta y lo haría mejor por esto. O sea, a mí lo que me interesa mucho y como hiring manager que, o sea, que contrato gente, me interesa mucho el por qué has decidido esto y cómo has llegado aquí, por qué estás haciendo esta propuesta. Creo que esto al final va a ser lo más importante. ¿Tengo que refrescar mi browser? Yo no. Pero sí, un poco, o sea, al final lo más importante es que la gente piense, o sea, y que tú no escribas esto, por ejemplo, ahí
en el máster y el posgrado, algunos ejercicios que damos, bueno, un ejercicio es, yo que sé, rediseña desde el punto de vista de contenido, ¿no? Un onboarding. Hay alumnos que a veces me cogen un onboarding y me lo reescriben. Eso no es lo que hace un UX Writer, cambiar una palabra por otra, que igual sí es más bonito, pero esto al final son gustos. Lo que tenemos que hacer es buscar razones objetivas, ¿no? Pues yo qué sé, al final no estás transmitiendo las 3 ideas importantes, no me entero de lo que voy a hacer después de leer este onboarding, no es lo que realmente tiene que hacer el usuario, ¿no? Entonces el rediseño, por ejemplo, desde el punto de vista del contenido va a ir más hacia allí, ¿no? Entonces un portfolio debería reflejar este pensamiento detrás, eso es lo importante. Vale. Mm, nada, creo que eso sería todo entonces. Ay, mira, creo que tengo más preguntas en el Ask a Questions. A ver. No, creo que ya está todo. Pues, oye, pues qué bien que os haya servido, me alegro un montón, eso es lo importante. Y nada, ya os digo, cualquier feedback, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. También para interesaros por el máster podéis contactar directamente con Shifta y nada, ha sido muy guay. Muchas gracias y a la próxima.